Mi novia se fue con su ex porque él era el amor de su vida, ahora me pide que siga pagando sus deudas. Hola a todos. La verdad es que jamás imaginé que llegaría el día en que escribiría algo así. Sin embargo, siento una necesidad enorme de sacar todo lo que llevo dentro y contar lo que está ocurriendo en mi vida. En este momento estoy lleno de confusión y con una sensación profunda de traición. Quizá poner mi historia en palabras me ayude a aclarar mis pensamientos. Con suerte, alguien que lea esto también podrá darme algún consejo o una perspectiva diferente. Me llamo Javier, tengo 29 años y soy propietario de un pequeño restaurante de comida rápida. No es un sitio lujoso ni sofisticado, pero para mí representa muchísimo. Todo lo que tengo hoy lo conseguí trabajando duro. Durante años estuve en cocinas ajenas, pasando largas jornadas laborales y guardando cada moneda que podía ahorrar. Fueron tiempos de mucho sacrificio, pero después de tanto esfuerzo finalmente logré abrir mi propio local. Con el paso del tiempo, el restaurante empezó a crecer poco a poco. Cada vez llegaban más clientes y algunos comenzaron a convertirse en habituales. De manera gradual fui haciéndome conocido en el barrio. Hoy puedo decir que vivo de algo que realmente disfruto. Gracias al trabajo logré comprar un auto y también mi propia casa. No es nada extravagante ni impresionante, pero es cómoda y suficiente para mí. Nunca he sido una persona que persiga lujos, más bien soy alguien que encuentra satisfacción en trabajar duro y ver cómo su esfuerzo da frutos. Fue justamente en ese momento de mi vida, cuando todo parecía marchar bien, que Sofía apareció. En ese entonces ella tenía 25 años. Yo no estaba buscando una relación seria, porque mi mente estaba completamente enfocada en el restaurante. Pero a veces la vida toma caminos inesperados. Todavía recuerdo perfectamente el día que entró por primera vez a mi local. Era un viernes por la tarde y el restaurante estaba lleno de gente. Ese día faltaba personal y yo estaba ayudando en la caja cuando ella llegó. Hizo su pedido con una sonrisa tímida. No sabría explicar exactamente qué fue, pero algo en su mirada captó mi atención de inmediato. Mientras hablábamos, me preguntó si el restaurante era mío. Cuando le respondí que sí, pareció sorprendida y me felicitó por el negocio. Aquella conversación duró un poco más de lo normal y terminamos charlando unos minutos adicionales. Después de ese primer encuentro, empezamos a vernos con más frecuencia. Al principio todo era nuevo y emocionante. Sentía esas típicas mariposas en el estómago que aparecen cuando uno comienza una relación. Sofía se mostraba muy cariñosa, siempre atenta conmigo, y tenía una forma especial de hacerme sentir importante. Con el paso de los meses, lo que comenzó como algo casual se volvió cada vez más serio. Finalmente terminamos convirtiéndonos en pareja. Sin embargo, a medida que la relación avanzaba, empecé a notar ciertos rasgos en su forma de ser que antes no había percibido con claridad. Sofía era bastante celosa y, en algunos momentos, emocionalmente inestable. Si me veía hablando con alguna clienta, aunque solo estuviera haciendo mi trabajo, se molestaba. Incluso cuando alguien comentaba algo en mis redes sociales, ella quería saber exactamente quién era esa persona y por qué me escribía. En ese momento no le di demasiada importancia. Pensaba que esos celos simplemente reflejaban lo mucho que le importaba nuestra relación. Estaba enamorado, y en lugar de poner límites preferí ignorar esas señales. Pero con el tiempo esas actitudes comenzaron a repetirse con más frecuencia. Empezamos a discutir por cosas pequeñas, muchas veces sin importancia. Había días en los que Sofía estaba tranquila y cariñosa, pero de repente su estado de ánimo cambiaba sin una razón evidente. Algunas veces me decía que yo era lo más importante en su vida. Pero en otros momentos parecía dudar de todo. Yo trataba de entenderla. Me decía a mí mismo que quizá tenía inseguridades o que había vivido experiencias difíciles antes de conocerme. Mi gran error fue pensar que el amor, por sí solo, podía solucionar cualquier problema. La realidad es que yo estaba profundamente enamorado de ella. De verdad creía que nuestra relación tenía un futuro sólido. Pensaba que juntos podríamos superar cualquier dificultad. Incluso había imaginado que algún día podríamos casarnos y formar una familia.
Siempre la incluía en mis planes y estaba convencido de que ella sentía lo mismo por mí. Pero hace unos meses algo empezó a cambiar. Sofía comenzó a comportarse de una manera distinta. Se mostraba más distante, más distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando yo le preguntaba qué le pasaba, respondía que estaba cansada o que tenía problemas personales. Trataba de respetar su espacio y no presionarla, pero su frialdad empezó a afectarme. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y los silencios incómodos empezaron a formar parte de nuestra vida diaria. Yo nunca he sido una persona desconfiada, pero poco a poco comenzó a surgir una sensación extraña dentro de mí. Era difícil de explicar, como un presentimiento de que había algo que ella no me estaba contando. Hasta que un día ocurrió algo que me hizo pensar aún más. Sofía estaba en el baño y dejó su celular sobre la mesa. De repente el teléfono vibró. Yo nunca reviso el celular de nadie, pero la pantalla se encendió y apareció una notificación de un número que no estaba guardado en sus contactos. El mensaje decía: "Nos vemos mañana. No puedo dejar de pensar en ti". En ese momento sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi primera reacción fue tratar de convencerme de que quizás se trataba de una broma o de un mensaje equivocado de algún amigo. Pero, muy en el fondo, tenía la sensación de que no era así. Aún así, decidí no decir nada en ese momento. Al día siguiente me levanté temprano y tomé una decisión de la que no estoy particularmente orgulloso, pero sentía que necesitaba saber la verdad. Decidí seguirla. Ella me dijo que iba a visitar a una amiga. Sin embargo, en lugar de ir allí, la vi entrar en un café. Aparqué mi auto a cierta distancia y me quedé observando desde lejos, tratando de no ser visto. Pocos minutos después llegó un hombre. Al principio no logré reconocerlo. Pero después recordé que Sofía me había hablado alguna vez de su exnovio. Se saludaron con demasiada cercanía. Se abrazaron y comenzaron a conversar como si fueran una pareja. En ese instante sentí que todo dentro de mí se derrumbaba. Una parte de mí aún quería creer que estaba interpretando mal la situación. Pero lo que estaba viendo con mis propios ojos confirmaba mi mayor miedo: Sofía me estaba engañando. No me acerqué ni armé una escena. Me quedé observando en silencio, con una mezcla de rabia, tristeza y una enorme decepción. Después de unos minutos decidí marcharme. No tenía fuerzas para seguir allí ni para enfrentarla en ese momento. Esa misma noche, cuando ella regresó a casa, tomé la decisión de hablar con ella. Me senté frente a Sofía y le dije directamente que sabía lo que estaba ocurriendo. Al principio lo negó. Pero cuando vio que yo estaba completamente seguro de lo que había visto, bajó la mirada. Lo que me dijo a continuación me rompió aún más por dentro. Con lágrimas en los ojos me confesó que sí, que había estado viéndose con su ex. Pero también me dijo algo que jamás voy a olvidar: que él era el verdadero amor de su vida y que, aunque me quería, nunca había dejado de amarlo. Escuchar esas palabras fue como sentir una puñalada directa en el corazón. Hasta ese momento yo todavía creía que nuestra relación tenía solución, que con esfuerzo podríamos arreglar lo que estaba mal. Pero de pronto comprendí algo muy doloroso. Según lo que entendí en ese momento, para Sofía yo no había sido más que una especie de sustituto. Básicamente, alguien que ocupó un lugar temporal mientras ella seguía emocionalmente conectada con otra persona. Cuando me dijo todo eso, me quedé sin palabras. No supe cómo reaccionar. Simplemente me quedé sentado frente a ella, mirándola en silencio, tratando con todas mis fuerzas de no romper a llorar. Ella intentó justificarse. Me pidió que tratara de entenderla. Decía que nada de eso había sido planeado, que simplemente habían vuelto a surgir sentimientos por alguien que, según sus propias palabras, nunca había logrado olvidar del todo. Mientras la escuchaba, sentía que todo dentro de mí se desmoronaba. 3 años de relación parecían derrumbarse en cuestión de minutos, y de la forma más dolorosa posible. Fue entonces cuando comprendí algo que me costó mucho aceptar: el amor, por sí solo, no sirve de nada si no va acompañado de honestidad y respeto. Pero, para mi sorpresa, lo que vino después fue incluso peor.
Para que se entienda bien el contexto, hay algo importante que debo explicar. Durante toda nuestra relación, yo siempre fui quien se hacía cargo de los gastos más grandes. Nunca me molestó asumir ese papel, porque para mí ayudar a la persona que quiero es una forma natural de demostrar afecto. El problema fue que, con el paso del tiempo, Sofía terminó acostumbrándose a depender de mí para casi todo. Yo pagaba buena parte de los gastos de la casa. También cubría algunos viajes cortos que hacíamos de vez en cuando. Incluso llegué a ayudarla a pagar deudas que ella ya tenía antes de conocerme. Entre esas deudas estaba el crédito del auto que conducía. Cuando comenzamos a salir, ella me contó que había comprado ese coche a plazos, pero que estaba teniendo dificultades para pagar las cuotas mensuales. En ese momento mi restaurante ya estaba funcionando bastante bien, así que pensé que ayudarla no sería un problema. Así que empecé a hacerme cargo de esas mensualidades. Para mí era simplemente un gesto de apoyo hacia mi pareja. Algo normal cuando uno quiere a alguien y quiere facilitarle las cosas. Jamás se me pasó por la cabeza que, tiempo después, ese mismo gesto terminaría volviéndose en mi contra. Unas semanas después de que nuestra relación terminó, yo estaba en el restaurante revisando las cuentas del negocio cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era Sofía. Por un momento dudé si debía contestar. Pensé que tal vez quería pasar por algunas de sus cosas o resolver algún asunto pendiente entre nosotros. Al final decidí responder. Hola, Javier, dijo con una tranquilidad que me resultó extraña, como si nada de lo ocurrido hubiera pasado realmente. ¿Qué necesitas, Sofía? Le respondí, sin muchas ganas de prolongar la conversación. Solo te llamaba para recordarte que me avisaron que todavía no has pagado la cuota del auto, dijo. Sería mejor que lo hicieras pronto, porque si no van a empezar a sumar intereses. Me quedé en silencio durante varios segundos. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Hablas en serio? Le dije finalmente, soltando una pequeña risa nerviosa. Claro que sí, respondió. Tú siempre te encargabas de ese pago. En ese instante sentí cómo me subía la sangre a la cabeza. Escúchame bien, Sofía, le dije con firmeza. Tú y yo ya no tenemos absolutamente nada. Me mentiste, me engañaste y, para rematar, me dijiste que tu ex es el amor de tu vida. No tengo ninguna obligación de seguir pagando tus deudas. Ese auto es tuyo, no mío. Si tienes un problema con las cuotas, tendrás que solucionarlo por tu cuenta. Después de mis palabras se hizo un silencio incómodo. Sin decir nada más, colgué. Pensé que con eso la historia terminaría ahí. Pero estaba completamente equivocado. Durante los días siguientes comenzó a llamarme y a enviarme mensajes constantemente. Insistía en que yo debía responder como hombre y que no podía desentenderme de una responsabilidad que antes había aceptado. Llegó un punto en que decidí bloquear su número. Pero eso no la detuvo. De alguna manera siempre encontraba otra forma de contactarme, incluso usando números diferentes. Intenté ignorar todo lo que pude, pero la situación se volvió aún más absurda cuando apareció otra persona en la historia. Su ex. El mismo hombre con el que me había engañado. Un día recibí una llamada desde un número que no conocía. Al principio decidí no contestar, pero la persona insistió tantas veces que al final respondí, solo para terminar con el asunto de una vez. ¿Javier? Preguntó una voz masculina. Sí. ¿Quién habla? Respondí. Soy Andrés, la pareja de Sofía. Por un momento pensé que estaba escuchando mal. Ese tipo, del que Sofía me había contado que todavía vivía con sus padres y que nunca había hecho nada serio en su vida, ahora tenía el descaro de llamarme. ¿Y qué demonios quieres tú? Le pregunté directamente. Tranquilo, no busco problemas, dijo con un tono que me sonó bastante burlón. Solo quiero que entiendas que lo correcto sería que sigas ayudando a Sofía. Después de todo, ella te dio 3 años de su vida. 3 años de juventud que no va a recuperar. Me quedé completamente helado. ¿Perdón? Respondí, sin poder creer lo que estaba escuchando. Sí, así como lo oyes, continuó.
Lo mínimo que podrías hacer es pagarle al menos un año de alquiler y terminar de cubrir lo que falta del auto. Para ti eso no representa nada. Tienes un restaurante que te genera buen dinero. En ese momento sentí que algo dentro de mí explotaba. Escúchame bien, imbécil, le dije. Durante esos 3 años yo le di absolutamente todo, estabilidad, apoyo, un lugar donde vivir y hasta pagué sus deudas. No me vengas ahora con que yo le debo algo. Si alguien falló en esta historia, fue ella. Intentó decir algo, pero no lo dejé continuar. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema, Andrés? Seguí. Eres un vividor. Un parásito que todavía depende de sus padres y que nunca ha trabajado para conseguir lo suyo. Y aún así tienes la cara de exigirme que siga manteniéndola, mientras tú, que supuestamente eres el amor de su vida, ni siquiera puedes pagarle un café. Del otro lado de la línea se hizo un silencio. Yo ya estaba completamente fuera de mí. ¿Por qué no pagas tú su auto y su alquiler? Añadí. Si tanto la quieres, hazte cargo de ella. No respondió. Aprendan a ganarse las cosas con su propio esfuerzo, vividores, dije antes de colgar. La conversación terminó ahí, pero el problema no desapareció. Durante los días siguientes, Sofía continuó enviándome mensajes. Algunos decían cosas como, Javier, por favor sé razonable, no me dejes sola con esto, o si alguna vez me quisiste de verdad, cumple tu palabra y paga lo que falta. Pero para ese momento yo ya tenía algo muy claro en mi cabeza. Había llegado la hora de poner un límite definitivo. Ya no se trataba únicamente de dinero. Era, sobre todo, una cuestión de respeto. Durante nuestra relación yo había dado demasiado. Le ofrecí estabilidad, apoyo, oportunidades y una vida que probablemente ella sola no habría tenido en ese momento. Y aún así decidió traicionarme con alguien que, siendo honesto, ni siquiera estaba a su nivel. Lo más sorprendente era que ni siquiera parecía sentir vergüenza por lo que había hecho. Al contrario, actuaba como si fuera completamente normal esperar que yo siguiera resolviendo sus problemas mientras ella construía una nueva vida con ese tipo. Toda esa situación me abrió los ojos de golpe. Comprendí que a veces las personas no solo se aprovechan del amor de alguien, sino también de su generosidad. Y cuando uno no aprende a poner límites, termina convertido en una especie de cajero automático, tanto emocional como económico. Cada nuevo mensaje que llegaba a mi celular solo reforzaba mi decisión. No iba a pagar ni un centavo más. Desde mi punto de vista, todo estaba muy claro. El auto era su responsabilidad. El alquiler también era su problema. Y si había decidido empezar una nueva vida con el supuesto amor de su vida, entonces esa vida también le correspondía manejarla a ella. Yo no soy una persona perfecta, eso lo tengo claro. Pero todo lo que tengo hoy lo he conseguido con trabajo y sacrificio. Nadie vino jamás a resolverme los problemas ni a pagar mis deudas. Si Sofía quería volver con su ex, estaba en todo su derecho. Pero lo que no podía esperar era que yo siguiera haciéndome cargo de sus responsabilidades. Por esa razón tomé una decisión firme, cortar todo contacto con ella. La bloqueé en todas las redes sociales, en el teléfono y en cualquier medio posible. Incluso configuré mi celular para rechazar automáticamente llamadas de números desconocidos. Además, hablé con mis empleados del restaurante y les pedí que, si alguna vez Sofía aparecía por allí, no la dejaran entrar. No lo hice por venganza ni con intención de humillarla. Simplemente necesitaba proteger mi tranquilidad y cuidar el negocio que me había costado tantos años de esfuerzo levantar. Los primeros días después de todo aquello fueron muy duros. No voy a fingir que no me afectó. Sentía una mezcla constante de rabia, tristeza y una sensación de vacío enorme. Había dedicado varios años de mi vida a una persona que, al final, terminó aprovechándose de mí. Con el paso de las semanas empecé a ver las cosas con un poco más de claridad. Recordar lo ocurrido todavía me dolía, pero también entendí que había tomado la decisión correcta. Seguir invirtiendo tiempo, dinero o energía en alguien que me había traicionado no tenía ningún sentido. Y menos aún cuando ni siquiera había tenido la dignidad de marcharse sin intentar seguir sacando provecho de mí.
Actualización. Después de todo aquel caos, pensé que esa etapa de mi vida finalmente había quedado atrás. Había bloqueado a Sofía en todas partes, había dejado claros mis límites y me concentré en seguir adelante con mi trabajo y mi rutina. Creí que eso sería suficiente. Pero me equivoqué. Durante un par de semanas todo estuvo tranquilo. Hasta que un día cualquiera mi teléfono volvió a sonar con un número que no tenía guardado. Dudé unos segundos si responder o no, pero por costumbre terminé contestando. Para mi sorpresa, era Sofía. Javier, por favor, no me cuelgues, dijo entre sollozos. Desde el primer momento sentí un cansancio enorme por toda la situación. ¿Qué quieres ahora? Le respondí con frialdad. Por favor, ayúdame al menos con lo del auto, dijo. No quiero que la deuda siga creciendo. Si este mes no pagamos, me van a cobrar intereses y no tengo forma de hacerlo. Solo necesito que me des algo de dinero. Me quedé callado unos segundos. No podía creer que, después de todo lo que había pasado entre nosotros, todavía tuviera el descaro de pedirme dinero. Sofía, ya te lo dije antes, respondí finalmente. Ese auto es tuyo. No es mío. Por lo tanto, es tu responsabilidad. Yo no voy a pagar nada. Entonces comenzó a llorar aún más fuerte. Javier, entiéndeme, yo le prometí a Andrés que tú cubrirías todo. Le dije que no se preocupara porque tú siempre habías estado ahí. Le aseguré que no nos iba a faltar nada porque tú tienes dinero, porque eres rico. Cuando escuché esa palabra sentí cómo me subía la presión. ¿Rico? Le dije soltando una risa cargada de sarcasmo. ¿De verdad piensas que tener un restaurante significa ser millonario? ¿Tienes idea de cuántas horas trabajo cada día para mantener esto funcionando? Respiré profundo antes de continuar. Yo no soy rico, Sofía. Todo lo que tengo lo conseguí trabajando duro. Nadie me regaló nada ni lo obtuve haciendo promesas vacías. Si realmente quieres salir de tus deudas, entonces busca un trabajo. En ese momento escuché un ruido extraño durante la llamada. De repente otra voz tomó el teléfono. Escucha, malnacido, dijo Andrés con un tono claramente amenazante. Si no quieres que le pase algo a tu puestito de hamburguesas, más vale que empieces a cooperar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero la rabia fue más fuerte. ¿Me estás amenazando, parásito? Le respondí sin dudar. Escúchame bien. Si llegas a tocar mi restaurante, vas directo a la cárcel. No te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Mi voz sonaba completamente firme. ¿Quieres dinero? Entonces ponte a trabajar como cualquier persona decente. Porque de mí no vas a recibir ni un solo peso. Y colgué la llamada inmediatamente. Unos minutos después el teléfono volvió a sonar, pero esta vez decidí no responder. Más tarde recibí un mensaje de audio de Sofía. Por favor, Javier, decía entre lágrimas, ayúdame. No puedo con todo esto sola. Es mucho dinero, y si no me ayudas, Andrés me va a dejar, y yo me voy a quedar sin nadie que me apoye. No pude evitar soltar una risa llena de ironía. En el fondo acababa de admitir algo muy claro, su verdadero miedo no era la deuda, sino que ese tipo la abandonara. Su plan parecía depender siempre de vivir a costa de alguien. Primero había sido yo, y ahora esperaba que fuera él. Decidí responderle con un poco de sarcasmo. Abrí la galería de mi celular y busqué un video que tenía guardado desde hacía tiempo, el famoso meme de Don Cangrejo tocando el violín más pequeño del mundo. Se lo envié acompañado de un mensaje breve. Este es el himno oficial de tu situación. Mucha suerte con tu gran amor y también con tus deudas. Después de enviarlo sentí un pequeño alivio, como si finalmente hubiera dicho lo que necesitaba decir. Sin embargo, también tenía claro que la situación no podía quedarse solo en una burla. Andrés había lanzado una amenaza directa contra mi restaurante y eso ya era algo serio. Al día siguiente fui a hablar con mi abogado. Le expliqué todo desde el principio, las llamadas, los mensajes, el audio que Sofía me había enviado y la amenaza contra mi negocio. También le mostré todas las pruebas que tenía, registros de llamadas,
capturas de pantalla y el audio donde Sofía lloraba mientras me pedía dinero. Mi abogado fue muy directo. Lo que estaban haciendo podía encajar perfectamente como un intento de extorsión. Además, las amenazas contra mi negocio eran un asunto grave. No lo dudé. Presenté una denuncia formal y solicité medidas de protección. Al mismo tiempo decidí reforzar la seguridad del restaurante. Contraté vigilancia privada, instalé cámaras adicionales y reforcé las entradas. También hablé con mis empleados para explicarles lo que estaba pasando y pedirles que estuvieran atentos. No quería correr riesgos, ni por mí ni por las personas que trabajan conmigo. Lo irónico de todo era que, mientras yo estaba tomando todas esas medidas para proteger el negocio que tanto me había costado construir, ellos probablemente seguían pensando en cómo sacarme dinero. Lo digo porque, unos días después, recibí otro mensaje desde un número desconocido. Por la forma en que estaba escrito, parecía claramente de Andrés. Decía algo como: aún estás a tiempo de hacer lo correcto y apoyar a Sofía. Si no lo haces, atente a las consecuencias. Ese mensaje se convirtió inmediatamente en otra prueba más que llevé directamente a mi abogado. Con cada intento de manipularme, ellos mismos se estaban metiendo en un problema aún más grande. En lo personal, no voy a negar que toda esta situación me afectó bastante. No es fácil aceptar que la persona en la que confiabas fue capaz no solo de traicionarte, sino también de intentar aprovecharse de ti incluso después de que la relación terminó. Curiosamente, lo que más me impactó no fue únicamente la infidelidad. Claro que dolió, y mucho. Pero lo que realmente me dejó pensando fue esa mentalidad de dependencia que tenían. Esa idea absurda de creer que alguien tiene derecho a que otra persona pague sus deudas simplemente porque estuvieron juntos durante un tiempo. En cuanto a Andrés, su actitud solo confirmó lo que yo ya sospechaba desde el principio. Un hombre sin ambición, sin trabajo estable y sin la más mínima dignidad, dispuesto a vivir a costa de cualquiera que pudiera mantenerlo. Sí, sentí mucha rabia. Pero, siendo sincero, también sentí algo de lástima. Porque de verdad me cuesta entender cómo alguien puede sentirse cómodo llamando a otro hombre para exigirle dinero con el que mantener a su propia pareja. Para mí, eso representa el nivel más bajo de mediocridad. Hoy puedo decir que ya no tengo miedo. Estoy protegido legalmente y además tomé medidas para reforzar la seguridad del restaurante. Si llegan a intentar algo, tendrán que asumir las consecuencias. Pero más allá de las cuestiones legales o de seguridad, siento que esta experiencia me dejó más fuerte que antes. Me enseñó algo muy importante: poner límites no es egoísmo, es una forma de respeto hacia uno mismo. También aprendí a no confundir el amor con la obligación. Ayudar a alguien está bien, pero solo cuando esa persona también está dispuesta a esforzarse y asumir su parte de responsabilidad. Lo que viví con Sofía y con Andrés fue una experiencia amarga, sin duda, pero también fue necesaria para abrirme los ojos. A veces pienso en el contraste entre nuestras vidas. Mientras yo paso mis días trabajando, pensando en nuevas ideas para mejorar mi restaurante y hacerlo crecer, ellos probablemente siguen buscando a quien sacarle dinero. Antes esa idea me llenaba de enojo. Ahora, honestamente, me da tranquilidad. Porque yo sigo avanzando, mientras ellos parecen estar atrapados exactamente en el mismo lugar. El supuesto amor de su vida terminó siendo un hombre que ni siquiera puede pagar su propio café. Y aún así, ella tuvo el descaro de pedirme que siguiera manteniéndola. Esa es, al final, la diferencia entre alguien que construye algo con esfuerzo y alguien que solo sabe destruir. Hoy sigo con mi vida. Mi restaurante está más fuerte que antes. Además de reforzar la seguridad, he sentido mucho apoyo de los clientes habituales, y eso me ha dado aún más motivación para seguir adelante. En lo personal también estoy en otra etapa. Estoy aprendiendo a disfrutar mi soltería, mi independencia y la tranquilidad de no tener a alguien manipulándome. Sobre Sofía y Andrés sé muy poco. Tal vez sigan juntos, o tal vez ya no. Pero hay algo de lo que estoy completamente seguro: de mí no van a recibir ni un solo peso más.
Si alguien que esté leyendo esto pudiera sacar una enseñanza de mi historia, me gustaría que fuera esta: nunca permitan que nadie los manipule utilizando el amor o la culpa como herramientas para aprovecharse de ustedes. El amor verdadero no te exige pagar las deudas de otra persona, ni te obliga a sacrificar tu dignidad para mantener a alguien que ni siquiera intenta salir adelante por su cuenta. Yo aprendí esa lección de la manera difícil. Pero agradezco haberla entendido ahora y no más adelante, cuando las consecuencias podrían haber sido mucho peores. Actualización. Como ya había contado antes, decidí tomar acciones legales contra Sofía y Andrés. La denuncia ya estaba presentada, había reforzado la seguridad del restaurante y traté de continuar con mi vida con la mayor normalidad posible. Aún así, siempre quedaba una pequeña inquietud en mi mente. No sabía si Andrés realmente intentaría cumplir con las amenazas que había hecho. La respuesta llegó una noche que jamás voy a olvidar. Era jueves, ya pasada la medianoche. El restaurante estaba cerrado, pero como siempre había un velador vigilando el lugar. Yo me encontraba en mi casa descansando después de un día largo de trabajo, cuando de repente mi teléfono comenzó a sonar. Era el velador. Su voz sonaba nerviosa y algo agitada. Señor Javier, acabamos de atrapar a un hombre que estaba intentando pintar las paredes del restaurante con un spray. Salté de la cama de inmediato. ¿Qué? ¿Estás seguro? Le pregunté, todavía medio incrédulo. Sí, señor, respondió. Lo vi con mis propios ojos. Estaba a punto de manchar toda la fachada cuando lo sorprendí. Le grité que se detuviera y salió corriendo. Llamé a la policía enseguida y llegaron en pocos minutos. Lo persiguieron varias cuadras hasta que lograron atraparlo. Respiré profundo antes de hacer la pregunta que, en el fondo, ya imaginaba. ¿Quién era? Ese tal Andrés, me respondió. Me quedé en silencio durante unos segundos. Sentí una mezcla rara de emociones, rabia, alivio, e incluso cierta risa irónica. El mismo hombre que había pasado semanas lanzando amenazas finalmente decidió actuar, y lo hizo con una simple lata de pintura. Colgué el teléfono, me vestí rápidamente y salí rumbo al restaurante. Cuando llegué, la patrulla de policía todavía estaba estacionada frente al local. Me acerqué a los agentes y confirmé todo lo que había ocurrido. Andrés había sido sorprendido prácticamente con las manos manchadas de pintura. Cuando el velador lo enfrentó, intentó escapar corriendo, pero no logró ir demasiado lejos. La policía lo alcanzó en una calle cercana. Según me dijeron, estaba completamente alterado. El velador también me contó que, mientras lo confrontaba, Andrés gritaba cosas como: «Este lugar no vale nada. Si no me paga, le voy a arruinar el negocio». Con esas palabras quedó bastante claro cuál era su intención. Lo llevaron directamente a la comisaría, y esa misma noche tuve que presentarme para ratificar la denuncia. Ya existía un caso abierto por extorsión, con todas las llamadas y mensajes que yo había guardado. Ahora, además, se sumaba un intento de vandalismo. Legalmente, eso prácticamente terminó de hundirlo. Los días siguientes fueron bastante movidos. Mi abogado me mantenía informado de cada avance del proceso. Andrés enfrentaba cargos por extorsión, amenazas y daños en grado de tentativa. Aunque el daño material finalmente no se concretó, el hecho de que lo atraparan en el momento, con el spray en la mano, sumado a todas las pruebas anteriores, dejaba muy poco espacio para dudas. Sofía, por supuesto, intentó volver a contactarme. No directamente, porque yo la tenía bloqueada en todas partes. Pero empezó a buscar intermediarios. Personas conocidas en común comenzaron a decirme que Sofía quería hablar conmigo, que pedía que retirara la denuncia. Según ellos, ella decía que Andrés no merecía terminar en la cárcel, que había actuado por desesperación. Incluso algunos conocidos insinuaron que quizá yo estaba exagerando y que lo mejor sería dejar el asunto así. Pero esta vez, no cedí. Llegó un momento en el que entendí que ya había soportado demasiado. Durante todo ese tiempo tuve que enfrentar infidelidades, humillaciones, intentos de chantaje e incluso amenazas directas. Para mí, la situación había llegado a un límite claro.
Además, también comprendí algo importante: no me correspondía a mí perdonar algo que, en realidad, era un delito. Si decidía ignorarlo todo, estaría enviando un mensaje peligroso, como si cualquiera pudiera intentar intimidarme o poner en riesgo el trabajo que tanto esfuerzo me costó construir sin que pasara nada. El proceso legal avanzó con bastante rapidez, principalmente porque las pruebas eran muy claras. Había registros de llamadas, capturas de los mensajes que me enviaron, el audio donde me pedían dinero mientras lanzaban amenazas y, finalmente, el intento de vandalismo que terminó con la intervención directa de la policía. Al final, Andrés fue condenado. No se trató de una sentencia extremadamente larga, pero sí lo suficientemente seria como para que entendiera que la vida no se resuelve viviendo a costa de los demás ni mucho menos recurriendo a la intimidación o a la violencia. Tendría que pasar un tiempo en prisión y, además, quedaría con antecedentes. En cuanto a Sofía, la situación fue distinta. Ella no fue acusada directamente, ya que no participó de forma activa ni en las amenazas ni en el intento de vandalismo. Sin embargo, durante todo el proceso quedó bastante claro que, moralmente, había estado involucrada en el problema. Yo, por mi parte, no tenía absolutamente nada más que hablar con ella, así que decidí dejar ese tema donde estaba. Lo que sí me sorprendió fue su último intento por apelar a mis emociones. Una noche recibí un mensaje muy largo desde un número que no tenía guardado. Era Sofía. En ese mensaje decía cosas como: ¿no entiendes lo que significa para una mujer quedarse sola? Yo solo quería que alguien me apoyara. Si Andrés termina en prisión, yo también me voy a hundir con él. Al final del mensaje me suplicaba que reconsiderara todo y que pensara bien lo que estaba haciendo. Leí el texto una sola vez. Después lo eliminé. No respondí. Para ese momento ya tenía claro que esa persona no formaba parte de mi vida. Y así fue como, finalmente, todo llegó a su final. Hoy, cuando miro hacia atrás y recuerdo todo lo que pasó, siento sobre todo un gran alivio. Durante meses estuve atrapado en una dinámica de manipulación donde mi generosidad se utilizaba como si fuera una moneda de cambio, y donde mi amor era tratado como si fuera una obligación permanente. Durante mucho tiempo pensé que estaba ayudando a alguien que realmente necesitaba apoyo. Pero con el tiempo entendí que, en realidad, lo único que estaba haciendo era sostener la comodidad de dos personas que no estaban dispuestas a hacerse responsables de su propia vida. Mientras tanto, mi restaurante sigue en pie. Y no solo eso, está más fuerte que nunca. De hecho, cuando algunos clientes habituales se enteraron de lo que había pasado, ocurrió algo curioso. En lugar de alejarse, muchos mostraron todavía más apoyo hacia el negocio. Varias personas me felicitaron por no haberme dejado intimidar. Algunos incluso me dijeron que esa firmeza reflejaba el mismo carácter con el que había construido el restaurante desde el principio. En lo personal, toda esta experiencia me dejó una lección muy importante. No todo en la vida consiste en dar constantemente. También es necesario saber cuándo detenerse. Porque si uno nunca pone límites, corre el riesgo de terminar vacío, utilizado e incluso en peligro. Aprendí que no todas las personas merecen tu ayuda y que el amor jamás debería exigir que sacrifiques tu dignidad o tus principios. Andrés tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. En cuanto a Sofía, bueno, ella siguió su propio camino. Yo elegí seguir el mío. Y aunque todo lo que viví dejó algunas cicatrices, también me dejó una enseñanza que vale mucho más que cualquier pérdida. Aprendí que aquello que uno construye con trabajo, esfuerzo y sacrificio también debe defenderlo con la cabeza en alto. Sin miedo, sin ceder ante chantajes ni manipulaciones. Hoy puedo decir, con orgullo, que salí de toda esta historia más fuerte que antes. Tengo mi restaurante, tengo tranquilidad y, sobre todo, tengo paz. Y esa paz viene de saber que fui capaz de cerrar definitivamente un capítulo que, honestamente, nunca debió desarrollarse de la forma en que lo hizo. Ese fue, al final, el verdadero cierre de toda esta historia. Y créanme cuando digo algo, pocas sensaciones se comparan con mirar hacia atrás, recordar todo lo que ocurrió y darse cuenta de que no terminaste cayendo en las manos de personas que solo querían aprovecharse de ti.